si les pasa lo mismo, pero los resultados, no sé, es como que uno lo colocan como, ¿vieron? ¿Se acuerdan la película El Día de la Marmota? Que te levantabas y era el mismo día. Y el ejercicio de democracia directa, de alguna manera nos lleva al día después del ejercicio de la democracia representativa, ¿no? Muy parejo, más o menos, con alguna consideración en el medio. Pero bueno, también eso debe querer decir mucho. Vamos a repasar los números y me interesa que después con ustedes se pueda hacer un análisis, porque vieron que hay muchas posiciones y muchas miradas sobre el resultado de este referéndum. Algunos hablan de ganadores, de perdedores, otros, bueno, le ponen al número una interpretación que puede coincidir o no con la mirada de ustedes, así que sea un rico debate interesante. ¿Les parece? Bien, vamos entonces a comenzar con el resultado, con los resultados. ¿Quién quiere empezar sobre un análisis general de estos resultados? ¿Pepe? Bueno, triunfo del no. Quizás más ajustado de lo que se preveía. En realidad el esfuerzo lo tenía que hacer el sí, que tenía que llegar a la mitad más uno de los votos. Lo segundo que se me ocurre decir es que todo transcurrió con total normalidad. No deja de ser una frase hecha, pero qué bueno que lo podamos decir también, sí, sin duda. lo podamos expresar, sobre todo porque el ambiente se había enrarecido bastante en los últimos tiempos y uno pensaba que quizás podíamos llegar a tener una situación un poco complicada. Por suerte eso no ocurrió. En tercer lugar, destaco, porque bueno, a mí me tocó ayer trabajar toda la jornada hasta la madrugada, el trabajo de la Corte Electoral, que tuve oportunidad de verlo en tiempo real y la verdad es que cada vez más la Corte está trabajando con celeridad y ese no es un tema menor, porque son los resultados, los verdaderos resultados, es la verdadera encuesta esa que surge después que comienzan a abrirse los sobres y empiezan a aparecer las papeletas. Y la verdad es que tener una Corte que haya comenzado a las 19:35 a realizar el escrutinio y que termine pasada la medianoche casi ya con más del 99%, nos da una tranquilidad a todos como ciudadanos de tener resultados en tiempo real. Después, para el análisis, me parece que da para mucho, obviamente. Sí, arranquemos por un lado. Claro, ¿qué comparamos? Peras con bananas, comparamos elecciones nacionales con referéndum. ¿Qué comparamos? ¿Qué fueron lo que dijeron, en algún caso, destacadas figuras del Frente Amplio, por ejemplo, señalando esto no es más que un referéndum sobre una ley, mientras en el propio Frente Amplio había gente que decía, no, esto es un referéndum sobre la gestión del gobierno. Exacto, bueno, por eso, más allá de lo que digan ciertas figuras, que vamos a repasarlo después, Pepe, correcto, me interesa saber cuál es la opinión de ustedes. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá para ti, en concreto? ¿Qué pasó? Es que el país está dividido claramente. Como lo estuvo en las elecciones, no cambió en nada el escenario. El resultado del 2019, yo lo miraba ayer en la radio a medida que iban pasando las horas y tenía los resultados del 2019 y decía, pero esto es un calco, es prácticamente igual. Por eso decía, ¿qué comparamos? Elecciones con referéndum. Bueno, claramente el país está dividido en dos. Claramente, en el caso del Frente Amplio, su militancia sigue demostrando que en el tramo final hace un aporte muy importante por fuera de la dirigencia, muy por fuera de la dirigencia, y que, por el otro lado, el presidente de la República, podríamos hablar de la coalición, pero me parece que también es un capítulo aparte, logra mantener, después de 2 años de gestión, cuando cualquier gobierno sufre el natural desgaste de su gestión, logra mantener un apoyo muy importante. No te olvides, agregale pandemia, por agregale supuesto, crisis de precios, inflación global, agregale muchas claro, lo que pasa es que también, en el caso de la pandemia muchos también pueden tener la mirada de que esa buena gestión colaboró para mantener una figura estable y que no haya sufrido desgaste. Yo lo pongo dentro del paquete porque me parece que 2 años con pandemia, sin pandemia, es importante para cualquier gobierno. Naturalmente corre un desgaste político y creo que haber llegado con 1 millón y pico de votos le da un respaldo importante. Bien. Valeria. Bueno, yo en realidad, lo decía los días pasados, esperaba un resultado como este. Siempre planteé que iba a ser un resultado sumamente justo y para mí, en realidad, iban a definir los votos en blanco. Y estuvimos bastante cerca con los votos en blanco de que se llega al 51 punto algo que por se pasa al 50. Así que a mí en realidad no me sorprende en realidad el resultado, más allá de mi opinión en cuanto a qué iba a votar o a qué voté. Para mí era muy difícil superar al no, eso es una realidad. Pero creo que al momento de hacer el análisis
yo creo que el gran ganador de esto, evidentemente, es el presidente y es el gobierno. Yo sí creo que esto fue un referéndum al gobierno, que es muy difícil mantener prácticamente igual, comparándolo con el balotaje, la votación, cuando pasaron 2 años de gobierno. Si vos mirás lo que daban las encuestas a los presidentes anteriores, a 2 años de gestión, generalmente, no es que siempre hay referéndum, ¿no? Pero, o sea, generalmente la imagen cae, la aprobación cae, no le pasa esto al presidente. Así que creo que en realidad, más allá de la LUC, si uno en realidad analiza de qué forma se hizo la campaña y que en realidad ya se pasaba de lo que decían puntualmente los artículos. ¿Fue una campaña para vos desequilibrada, como plantea el Frente Amplio? La realidad es que siempre es una campaña desequilibrada si vos te enfrentás al gobierno. En este caso a este gobierno. Pero si fuera la inversa, obviamente que quien está gobernando, quienes son ministros, tienen mayor exposición y terminás hablando de algo que está vinculado, en este caso a tu ministerio. Yo qué sé, si le haces una entrevista al ministro del Interior, obviamente que terminás de alguna forma hablando de algún artículo o de algo vinculado, en este caso a los artículos de seguridad. Entonces creo que siempre quien está en posición de gobierno tiene mayor exposición, porque hay otros temas, hay otra agenda, pero siempre termina hablándose en este caso de la LUC, y si fuera otra la situación, pasaría lo mismo. Yo no comparto esto de la... ¿No lo manejarías como una explicación de No, yo no lo manejo esto de la campaña de los pobres contra la campaña de los ricos, como se quiso poner, o de los que tenían mucho más. Yo qué sé, fue una campaña que de los dos lados se utilizaron recursos, ya sean partidarios o de militantes o votantes que aportan. O sea, eso, las campañas se manejan así. Yo creo que yo esa victimización no la acepto. Bien. Y por el otro lado está, y termino, lo que tiene que ver con el resultado del Frente Amplio, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente... ¿Se fortaleció o no el Frente Amplio con este resultado? Yo creo que no se fortaleció, porque yo por lo menos esperaba un resultado como que es una foto de su balotaje, digamos, y que en realidad creo que muchos esperábamos que si la situación del país es compartida por el pueblo en cuanto al estado de situación que marcaba el sí, por eso decía que era un referéndum al gobierno, porque no era solamente lo que tenían los artículos, sino que se evaluaba el estado económico de la población, la pobreza, el hambre, la falta de trabajo y el estado de situación general, la visión los de precios, país, ¿no? La visión de país. En realidad, si realmente la población entendiera que estábamos tan mal como se planteaba, la votación tendría que haber sido quizás 60-40. Yo qué sé, o un número que mostrara que si el pueblo la está pasando mal, hay pueblo en los 2,50%. Bien, ¿no? esa es una mirada. La otra es la que sostienen algunos dirigentes del Frente Amplio. Bueno, el gobierno no debería dar vuelta a la página como propone el presidente, porque debiera haber estado, o debiera estar hoy muy atento a este escaso margen, a que tiene medio país en contra, digamos. Así asumió. O mirando... Claro, el tema es ese, ¿no? A su vez. Pero esa fue la plataforma con la que accede el nuevo gobierno. Entonces, ¿corre plantearlo de esa manera? Yo creo que no es lo que sé. se puede plantear, ¿Qué ¿no? pensás? Bueno, ya para empezar nos acabamos de enterar que lejos de que sucediera las cosas catastróficas que nos dijo Fernando Pereira y principalmente Valenti que iban a pasar al otro día, acaban de anunciar hace unos minutos que se extienden las canastas Mides hasta mitad de año, hasta julio. O sea, empiezan a pasar cosas buenas también. Entonces quiere decir que yo creo que ayer lo que pasó, esto es un comentario... También se viene en breve el aumento de los combustibles, Sí, ¿no? pero esto es un comentario que no, de alguna manera no ayuda a mis argumentos o a las cosas que yo usualmente defiendo, pero lo que pasó ayer fue un plebiscito al gobierno. O sea, no fue un referéndum por una ley, sino se plebiscitó un gobierno, se plebiscitó el respaldo a un gobierno. Y en esa lectura se puede decir que las cosas están parejas, pero las cosas están tan parejas como en el 2019. Y yo diría que el Frente Amplio, PIT-CNT Frente Amplio, perdón, porque ahora ha habido una especie de absorción allí, perdió 90.000 votos respecto de noviembre del 2019. Con esos 90.000 votos que tuvo en noviembre del 2019, ayer hubiera triunfado. Y los perdió, no los votó. Es más,
Algo que llama la atención, de esos 90.000 votos, 50.000 votos menos corresponden a Montevideo. O sea, el Frente Amplio ayer perdió 50.000 votos en Montevideo que los hubiera necesitado. El Frente Amplio ayer solamente conquistó 265.000 voluntades más que las firmas que ellos declaran haber juntado. O sea, declaran haber juntado 794, 795.000 firmas, juntaron 265.000 voluntades más ayer para votar. O sea, si eso no es una derrota, yo creo que ayer, a pesar de la actitud, y si queremos ver más analogías, tenemos que remontarnos hacia ese noviembre del 2019, donde el candidato del Frente Amplio se golpeaba el pecho, después de saber que había perdido, se golpeaba el pecho mostrándole a la gente que él se sentía victorioso. Bueno, ayer Fernando Pereira no se golpeó el pecho, pero le costó muchísimo. Primero, atender la llamada del presidente de la República, que lo estaba llamando para decir, bueno, loco, en algún momento tenés que decir que perdiste. No le contestó, sé que le contestó más tarde y que, tuvieron un diálogo. Pero ayer el Frente Amplio perdió esos 90.000 votos que le hubieran sido muy importantes para remontar algo que era muy difícil. Confieso, sí, como dijo Valeria, que los gobiernos tienen herramientas para defender la ley. Pero este gobierno, estas herramientas esperó hasta el final, esperó hasta el último mes. En el último mes sí hubo una mayor inversión en publicidad. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto dinero invirtió el sí durante 9 meses? Yo desde hace 9 meses escucho spots en las radios de Montevideo y solamente de los sindicatos, de lo que sea, no escuchaba spots del no. ¿Cuánto significa en términos de costo de publicidad en televisión las horas de televisión pasando murgas que permanentemente criticaban al gobierno y que favorecían las posiciones del sí? ¿Cuánto significa todo eso? No había una contracara del no dando esa batalla. Así que y además ahí es donde voy también, que si después tengo un poquito de tiempo, a hacer un poco también de autocrítica del lado de lo que apoyamos el no. Yo creo que hubo una sobreestimación de la LUC. O sea, en algún momento alguien del gobierno muy alto salió a decir: la LUC se defiende sola. No, señor, la LUC no se defiende sola. ¿Sabe por qué? Porque usted va a tener que salir a contestar una cantidad de engaños, mentiras y juegos estratégicos de imágenes que hoy son muy importantes en política. No alcanzaba con el texto de la LUC. Había que salir a dar una batalla. Salieron unas pocas personas por allí a las que les hago mi homenaje en redes y en medios de comunicación y se salió tarde a dar esta batalla. Aún así, fue un triunfo muy importante del gobierno en la noche de ayer. Bien, fue una expresión del pueblo sobre los 135 artículos de la LUC, fue una expresión del pueblo sobre si les gusta o no el gobierno actual. ¿Qué fue? Yo sacaría 3 conclusiones. La primera, confirmación de la LUC. La segunda, un respaldo al gobierno. Y la tercera, un fortalecimiento de la coalición. Eso indica este resultado en primera instancia, después habrá que desmenuzarlo. Con respecto a lo que me acabas de preguntar, yo estoy convencido que fue un respaldo al gobierno. ¿Y por qué? Porque lo hemos dicho acá en más de una oportunidad. Lamentablemente, de los dos lados, no solo de uno, no se ha discutido profundamente, no se discutió cuál era el contenido de los 135 artículos, salvo 4 o 5 artículos fundamentales que lo hemos discutido, se han debatido aquí en este programa y en otros lados. En realidad se discutió sobre el color de la papeleta, sobre los animales que se utilizaban en la campaña, cadena sí, cadena no y demás, y otras expresiones que estaban totalmente por fuera de lo que era el contenido de los 135 artículos. Entonces, lo que se llevó acá es, lógicamente, a una aceptación de medio término del gobierno con algunos elementos en la campaña que nada tenían que ver con el articulado, y creo que el gobierno salió fortalecido con eso. Ahora, ¿hay 2 interpretaciones? No, hay 3, 4, 5 interpretaciones. ¿Tanto? Seguro, claro que sí. Pero yo siempre lo he dicho, la única interpretación que hay es cuando uno da vuelta a la urna y aparecen los votos. Todo lo demás, después podemos hacer toneladas de diagnósticos, por qué ganó, por qué perdió. Pero la realidad soberana es cuántos votos hay y cuántos votos hay para uno y para el otro. Y aquí lo que se dio con una diferencia pequeña, es verdad, pero es una diferencia que se viene dando, como lo decían mis compañeros, no de ahora, sino de la elección anterior. Ustedes fíjense que en el balotaje, yo los tengo anotados aquí los números, fue un 48,8% a favor de Lacalle y un 47,3% a favor de Martínez.
O sea, en un balotaje. Entonces, digo, esta misma diferencia, y lo decía Pepe al principio de la exposición, es un calco idéntico, cuasi idéntico a lo que fue el balotaje. Entonces, si uno quiere sacar una conclusión de esto, ¿qué diría? Que si el balotaje hubiese sido ayer, hoy el presidente era Lacalle. Y ahí se terminaría la discusión. Después, lógicamente, asumir la derrota cuesta, yo entiendo. Claro que cuesta. Pero esto me hace acordar como un partido de fútbol, cuando los técnicos tienen que asumir una derrota. Jugamos muy bien, no tuvimos suerte, atacamos mejor, pero la realidad es que se perdió el partido, son 3 puntos y se terminó la discusión. Ahora, ¿se podrá analizar? Sí, y justamente, fíjate vos cómo se analiza de manera tan dispar, ¿no? El todo depende del cristal con que se mire. Acá ustedes o algunos de ustedes hablan del fortalecimiento del presidente, hasta si se quiere, del gobierno de coalición. Tenés a un Botinelli, por ejemplo, politólogo, que lo que entiende es que este resultado no deja bien parado al presidente. Dijo que la coalición multicolor y Lacalle terminaron debilitados y que debe haber cambios internos y externos al gobierno. Yo, con todo el respeto que me merece Botinelli, que sabe 100 veces más que yo, por supuesto, de análisis político, creo que está equivocado. Humildemente lo digo. Humildemente lo digo porque también hay que tener una lectura acá. Las papeletas del no fueron más que las papeletas del sí. Y eso es una gran diferencia. Porque se hablaba de los votos en blanco, los votos anulados, que iban para un lado y para el otro. Pero la realidad es que más gente, independientemente de que votó o anulado, observado que se verán, o los votos en blanco, fueron más papeletas del no que papeletas del sí. Diferente hubiese sido a la inversa. Si no llegaban al referéndum, porque comparto con Juan Ramón que es complicado llegar al referéndum, porque son 50 más 1 y es complicado, diferente hubiese sido si hubiese sido a la inversa. La diferencia es corta, 30, 40.000 votos, 35.000 votos, pero es una diferencia al fin. Entonces yo no creo que haya salido, no haya sido fortalecido el presidente, porque en definitiva las encuestas más o menos daban lo mismo, y en definitiva el apoyo que tuvo hace 2 años, voto más, voto menos, lo tuvo hoy. Porque vuelvo e insisto, esto fue un referéndum con la gestión de gobierno y no con los 135 artículos. En realidad la ley sale más respaldada porque cuando un parlamento vota, en este caso la ley de urgente consideración votada en diputados y posteriormente refrendada en el Senado, queda firme. Después, cuando se antepone este recurso de referéndum, lo que ocurre con los resultados del 27 de marzo es que queda más firme todavía. Porque no solamente fue votada por el Parlamento, sino que fue refrendada por democracia directa. Es cierto, con un voto, con pocos miles de votos, creo que son algo así como 22.000 sin contar los votos en blanco, pero de todas maneras es la diferencia de la que vos... 22.556, creo. Claro, es la diferencia que vos tenés que tener, así sea fuera de un solo voto. Porque tenemos que hacer el ejercicio de pensarlo al revés. ¿Qué hubiese pasado si ayer el sí ganaba por 20.000 votos? Iba a ganar, y ya está. No creo que saliera de la comisión pro referéndum a decir, miren, ganamos tan solo por 20.000 votos, vamos a hacer el referéndum de nuevo. No, ganaste, ya está, eso es así. Por lo tanto, para mí de la LUC y de los artículos de la LUC no hay más nada que hablar. Lo que hay que analizar es qué pasa este 28. Bien, ahora, lo del país dividido en 2 mitades, ¿es nuevo? No. Porque lo están planteando como si fuese, bueno, hay que estar atentos porque el país está... ¿Es nuevo? No, se repite lo del 2019 y en cualquier ecuación binaria, cualquier situación binaria donde vos tenés que decidir entre blanco y negro, vos ya con esa sola propuesta ya dividís las aguas, necesariamente dividís las aguas. Y hay una tendencia del electorado siempre a dividirse en mitades. Habrá una mitad un poquito más gordita que la otra, pero te vas a dividir en mitades. Y en el mundo real, no en el mundo de la ficción ni nada por el estilo, en el mundo real solo hay un ganador cuando es una opción binaria. O sea, ayer Denzel Washington podría haber dicho, yo me sentí ganador del Oscar. Hablando de Oscar, déjame eso para el final del programa, okay. Porque la verdad pero que tuvo su momento histórico. El que ganó fue Will Smith. Bien, tenemos que hacer una pausita, Pupo. ¿Me dejás cerrar después? Sí, dale. Te doy la palabra a la vuelta, porque estamos atrasados. Ya venimos.